nada, simplemente hablar de esto que seguramente nos pasa a todos. Yo recuerdo, y mil disculpas que me ponga de ejemplo, pero bueno, necesito tener disparadores. Yo siento que hasta los 8 años tuve mucho miedo. Y cuando me vine a estudiar a Corrientes y me tocaba dormir solo, decía, sí, ya puedo dormir solo, voy a estar bien. Después me decía, estás un boludo de 18 años, ¿qué vas a tener miedo de dormir de la oscuridad? Y debo admitir que acá en Corrientes, voy a tomar un sincericidio, bueno, yo digo, yo le tenía mucho miedo al Conde Drácula, al Hombre Lobo y y a las ánimas, a esos cuerpos blancos que andaban, esas imágenes blancas que andaban así como levitando. Tenía mucho miedo, soñaba mucho con eso. Y aquí en Corrientes, me acuerdo en la época de estudiante, cuando vivía solo, pues sí, obviamente solo, pero ya soy un tremendo tontuelo, me acuerdo que dormía y me ponía la mano acá, porque de manera hasta inconsciente, porque no quería que me muerda el Conde Drácula. No. Los viernes creo que algo hacía. Creo que un viernes salí a caminar por la costanera y vi, en la zona del río Paraná, vi gente que tiraba como unos barquitos con una vela prendida. Me asustó un poquito eso también. Tuve temor. No tenía ese miedo visceral que tenía cuando era chico, que no podía dormir solo. De hecho, hasta los 8 años no puedo dormir solo, no podía. Inclusive no podía dormir, dormía en un cuarto con mis hermanos, con 2 hermanos, y me tenía que acostar en la cama de uno de mis hermanos porque no me bancaba el miedo de estar solo en mi cama. Tremendo. Dije que voy a ser infeliz toda la vida, pero después bueno, se me pasó. Miedos. Miedo. Debe ser el miedo... ¿Cómo estás, Agustina? Buenas, muy bien. ¿Qué facha, Agustina? Mira la facha que se Ay, me trajo hace pasar Agustina vergüenza, me pone Cardoso. colorada. Por favor. ¿Y si Mirá le lo que hacemos sé. parar? Sí. No. Dale. No, yo sabía que ibas a pedir eso, pero no. Dale. No la pongamos incómoda a la invitada. Bueno, igual, vamos a hacer un pedido. A ver. Un pedido Sí. a la gente, A la a los comunidad. A la televidentes. comunidad. Claro. Necesitamos vestir a nuestra A nue- licenciada. Exactamente, tú lo has Una dicho. empresa de ropa, una casa de ropa de buen nivel, de mucho nivel. Bueno, ahí está, para vestir a nuestra querida licenciada, a Agustina Cardoso, psicóloga y coaching ontológico. ¿Cómo se va volviendo esto ¿Viste? de la fama? Era todo un tema. Totalmente, olvidate. ¿Qué me pongo? Acá hay que Me pedir dice hoy, todo, ¿qué me querida. pongo? Acá hay que pedir todo. ¿Qué me pongo? Particularmente me gusta mucho cómo estás vestida. Bueno, Agus. gracias. Está muy linda, está muy linda. Muchas gracias. Y Pensé que cuando dijiste que ibas a cometer el sincericidio iba a decir que acá empezaste a dormir acompañada si no tenías más miedo, la verdad. Dije, no tenía temor. Vos sabés que tenía mucho, de chico, mucho miedo. Pero sabés? miedo pavoroso, miedo que me lava la sangre. Antes de que arranques, Agus, el miedo debe ser una de las pocas emociones que nos va a pasar. ¿qué nos va a pasar? Es un sentimiento que experimentamos por algo que todavía no vivimos. ¿Viste cómo vos lo estás diciendo intuitivamente? El miedo es una emoción primaria. Es de las más importantes de nuestra vida. ¿Te acordás que hablábamos la otra vez del enojo también, del amor? Esa emoción son de las que sí o sí en algún momento de nuestra vida vamos a sentir. Y el que nos diga que nunca tuvo miedo nos está mintiendo. Porque ¿sí? Sí o sí en algún momento de nuestra existencia lo experimentamos. Porque imagínate lo importante que es que tiene que ver con la supervivencia. ¿A qué te referís con miedo primario? A que sí o sí en algún momento de nuestra vida lo vamos a experimentar, que es una emoción humana, naturalmente bien. humana, Generalmente cuando somos chicos. en toda nuestra vida, y justamente porque es lo que nos previene de morir, o sea, lo que nos hace sobrevivir. Cuando yo siento miedo de algo, me alejo de esa situación, porque no quiero experimentarla, porque hay algo de todo mi ser, de todos los sentidos que yo tengo para captar la realidad, que me dice, cuidado, porque por ahí puede haber algo. ¿Sí? Esa es la función del miedo. Vos sabés que, como sentí tanto miedo de chico, de grande empecé como a indagar un poquito en las cuestiones del miedo, ¿no? Y me enteré de que somos, como seres humanos, una máquina perfecta cuando tenemos miedo.
estamos como en una situación de alerta. Claro, se nos agrandan las pupilas, se nos eriza la piel, estamos como atentos, estamos como que se nos olvida cuando tenés miedo, se te olvida cualquier otra problemática. Y hay una sensación muy particular. Piensen en aquellas situaciones en que sienten miedo. Esta sensación de atacar o huir. Algo hay que hacer, hay que accionar hacia algún lugar. Sí, sí. Y también, primero, la parálisis. Como que el miedo nos frena. Y de ahí tenemos que salir disparados para algún lado. Y como decís, hay un montón de reacciones cerebrales que se disparan. Son los menos los que quedan como tildados, como quietos, como choqueados, ¿no? No sé si hay estadística al respecto de eso, pero puede que haya momentos también. Hay personas que todos tenemos distintos ritmos en realidad, entonces puede ser que tal vez el momento en que yo quedo paralizada es más breve, puede ser, yo siempre digo en broma, tengo una amiga muy amiga que ante las situaciones difíciles, ella acciona. Yo digo, yo voy a ir atrás de Belén porque ella va a sobrevivir. O sea, entonces, yo, por ejemplo... Belén se llama esta amiga que va contra todo. Ella va a sobrevivir. Entonces digo, bueno, yo en la situación de peligro tengo que copiarle, o sea, imitar. Esa es mi reacción. Entonces digo... Que tu reacción está buena, pues es una reacción también inteligente. Es conociéndote, instintiva y es de autoconocimiento. Claro. Tiene esa particularidad. Yo sé que tal vez no voy a tener la respuesta más acertada en ese momento, entonces digo, bueno, yo voy a hacer lo que sé que el círculo y la red proveen. Y también tiene que ver esta aceptación con poder manejar la reacción. Entonces, yo, bueno, yo sé que esto no sé, y hay una aceptación que también es importante en el miedo, y puedo pasar a la siguiente parte. Y si yo no reconozco que estoy sintiendo miedo, no entiendo que esa sensación física que estoy sintiendo es miedo, no le pongo el nombre de miedo, por ahí es posible que me quede más tiempo paralizado, porque todavía estoy tratando de registrarme. La parálisis también tiene que ver con eso de sentirme, es decir, ¿qué me está pasando? Viste que a veces pasa con algunos estados emocionales que uno no sabe bien qué es lo que le pasa, y como que eso nos detiene de alguna manera a tratar de descubrir qué me está pasando ahí. Mirá qué loco, por Dios. ¿Cómo se manifiesta generalmente? Y el miedo tiene tantas manifestaciones como somos las personas. Hay personas que se van a paralizar, hay personas que van a accionar. Hablamos también de esta particularidad, por ejemplo, del enojo, que es tan leal a nuestra persona que cuando yo siento miedo, por ahí sale el enojo, ¿viste? Esa gente re enojada que va a decir, ¿por qué se enojó tanto? Y porque hay miedo de que algo se descubra, de que algo salga a la luz, de algo de lo que me da miedo y lo que me deja vulnerable sea reconocido por el otro, de la esfera íntima, digamos. ¿Cuál es el origen? El origen del miedo. Qué buena película. Vi una película, El origen del miedo. Hoy en Clásicos de Gigaret, en el canal de Clásicos, El origen del miedo. El origen del miedo. Sí. El origen del miedo en muchas ocasiones se relaciona con la infancia. A veces los miedos estos que tenemos en la infancia y que vamos teniendo en la adolescencia, que a veces nos acompañan toda la vida, ni siquiera son nuestros, sino son los miedos que otros tenían. Por ahí no te quiero meter en un brete, vine muy preguntón y analítico. Aparte, sabés que esto disfruto muchísimo hacerlo, de charlar con vos, de aprender. Nuestra generación, la que tenemos entre 35 y 40. Sí. ¿De qué te reís, querida? Disculpame, ¿no? No me reí, para nada. ¿No venimos más miedosos? ¿No somos más miedosos que esta nueva generación? Digo, el hombre de la bolsa, el cuco, el pomberito... que estaba ¿cómo se llamaba el cuco que estaba en las plantas de banana? La pora, el pombero. ¿El pomberito? No, me parece que es el pomberito, ¿verdad? Está el pombero, está la pora. ¿Conocen la pora? Sé si vive en el pora. banano. La pora. No. La llorona, el hombre lobo, ¿cómo es? El pombero, el viejo de la bolsa. Hay una película, chico, el hombre de la bolsa. Sí. Digo, a mí me tiraron todas esas para que me quede tranquilo o que me porte bien. Y he escuchado a mis tías, a mis sobrinas, a cualquier mamá o papá que se precie de mi época. Todo el mundo, bueno, vaya a dormir porque le va a agarrar y le va a comer o le va a comer. Siempre una amenaza con que alguien te iba a agarrar, te iba a llevar en la bolsa, que no tenía que hacer ruido porque te iba a venir el hombre de tal o la mujer de tal o el hijo de tal. Qué interesante cómo acciona. Vos estás trayendo un ejemplo de cómo acciona el miedo a nivel social, ¿sí? O sea, hay que asignarle a alguna entidad el control de la sociedad, del niño en este caso. Y como vos decís, esos miedos por ahí tienen la particularidad de ser generacionales, como decís. Claro. Los papás de nuestra época amenazaban con esas cosas. Hoy los papás
tienen esto de como yo tuve ese miedo, no quiero que el nene tenga ese miedo. Hay como una formación reactiva por ahí, decir, me gustaría que se forme o vivencie la vida de otra manera. Sí. Y también está esto de que los miedos se aprenden también en la infancia, ¿sí? ¿Cuántas veces, a ver, esto es importante para mí, comunicarlo de que ojalá nosotros podamos sanar nuestros propios miedos antes de decidir tener un hijo. Mira, justo te adelantaste a la pregunta que te iba a hacer. Te adelantaste a la pregunta que te iba a hacer, porque el otro día estaba charlando y, bueno, lo voy a prender fuego, pero no importa. Es de mis amigos de los que fue papá reciente. Siento que nunca le tuvo miedo a nada. Le mando un abrazo a Arielito Báez. Y que casualmente, bueno, no lo estoy quemando porque lo dijo acá al aire, ¿te acordás? Dijo que tenía como dos cuestiones, que tenía por un lado mucha felicidad por tener su hija, pero por el otro lado también, consecuentemente a eso, un miedo que nunca lo experimentó en la vida. Miedo a todo. Miedo a que no tenga enfermedades, miedo a que no le pase nada, miedo a que sea miedo a todo. Entonces mi pregunta tenía que ver con eso, ¿no? Sí. ¿Por qué hay miedos nuevos que nos aparecen, que nosotros no sabíamos que íbamos a experimentar? Claro. Miedos a salir mal, miedos a que te dejen, miedos a dejar, miedos a no ser un gran profesional, miedos a tener problemas, miedos a lo que fuere, a lo que sea, digo. Y sería bueno aprender a cómo actuar con ese miedo que muchas veces nos paraliza. Para mí hay una pregunta que desbarata eso, es si el miedo es mío. Si realmente yo soy la que tengo miedo a esa situación, claro, o me han enseñado que a esto se le tenía miedo, que esto era a lo que había que temer. Ahí para mí hay un primer quiebre, es decir, ¿este miedo es mío o no es mío? Yo siempre en broma le digo a mis pacientes que por ahí hay situaciones que se vuelven como la revista Cosmopolitan, ¿viste? ¿Este miedo es mío? Sí, lo trabajo. Ajá. No, lo abandono, vuelvo al inicio. Entonces, cuando el miedo es mío, también empezar a, como a mí me lo imagino así como mirarlo a la cara, ¿viste? Sí. Este miedo que tengo, ¿de dónde viene? ¿Qué origen? Sí. ¿Qué situaciones lo disparan como para poder gestionarlo? Y acá tengo una pregunta. ¿A mí me estás a preguntar? No. Al que me quiera responder. A ver. ¿Qué piensan que es lo contrario al miedo? Qué buena pregunta. Encima muy Marte para esa pregunta. Lo contrario al miedo es la valentía. No, miento, porque la valentía no es la ausencia del miedo. Sí. Es a pesar del miedo actuar. Calculo que eso es la valentía. ¿Qué sienten que es lo contrario al miedo? Siento que no hay nada contrario al miedo. ¿Sabés qué es el contrario al miedo, Claudio? El amor. Y esas dos energías son las que describió perfectamente tu amigo. El amor y la alegría por esta nueva vida, sí, y el temor también. Totalmente. Y cuando nosotros logramos, me sale como un bailecito. Lo contrario al miedo es el amor. Es el amor. No, yo no puedo creer que una psicóloga y coaching ontológico me hable del amor, propiamente dicho. El amor. ¿Todos ustedes son así los psicólogos? Ay, no lo ¿Albergan sé. la posibilidad del amor, digo? Porque hablábamos antes con otro psicólogo que no hablaba de la palabra amor. Generalmente no decía amor, decía un sentimiento, una emoción. Es una emoción, y es una emoción que sentimos. Claro. O sea, sentimos amor. Siempre desde mi visión y desde mi formación, seguramente habrá colegas que disentirán, claro, pero sentimos amor. Y también tiene que ver con, para mí es ser una profesional auténtica. Yo siento amor por mi trabajo, siento un profundo amor por la transformación, siento profundo amor cuando puedo acompañar a una persona que no veía algo que tenía a poder verlo. Claro. Entonces no puedo negar algo que siento, porque tiene que ver en la capacidad de aceptarme a mí, poder ser espejo para que el otro también se acepte en este proceso de transformación personal. Y me pienso en estas dos energías que son el miedo y el amor, o como que se sienten, ¿no? De cuando me paralizo, cuando acciono. Y por ahí la invitación es a cuando siento miedo, ver dónde está el amor en ese miedo. O sea, siento miedo a hacer algo y digo, bueno, por ejemplo, le voy a contar un ejemplo personal. Por favor, dale. Por favor, pero adelante. Digo, yo a veces, o en general, tengo miedo de venir y sentarme acá. Porque digo, bueno, espero que mis palabras estén a la altura de las circunstancias. Claro. Y digo, bueno, pero tengo más amor porque alguna palabra mía le pueda llegar a alguien que la necesite. Mirá. Entonces el amor se vuelve el motor para llegar a donde quiero llegar, que es a compartir una palabra de aliento con alguien que pueda estar escuchándonos. Qué va, tremendo. Bien, entonces ahora te hago una pregunta. A ver. Noelia, o sea, que el miedo... también ahí. Pará, yo también, algo personal más o menos.
el miedo no puede, o sea, no viene de la infancia en sí, ¿no es cierto? Porque yo, por ejemplo, ¿no? Al tenerla en mi primer hija, sí, bien, era mucho más joven y demás, es como que estaba muy liberal, muy todo, o sea, estaba como que re segura todo. Esta segunda tenía miedo, pero a todo. Era una cosa que ni yo sabía que me pasaba. Cuidado, miedo, ¿y será qué? Y digo, ¿pero qué me pasa? Es como que tuve miedo en todo momento. Tuve miedo para ir al parto, a parir, o sea, cuando recurría los meses. Si será que está bien, si será que está mal. Es como que sentía una cosa pero me apareció de ahora. O sea, no lo tuve antes. ¿No lo tuviste con el primer embarazo, dijiste? No, Qué loco, jamás. qué Por loco. eso digo, o sea, aparece puede también ser? de grande, o sea. ¿A qué se debe? ¿Licenciada? Primero, Y lo charlé con otras que ya tuvieron hijos Sí. y que volvieron a caer y también estaban como que en esa misma situación. No sé si fue el tema de la pandemia, no sé si fue, pero era como que estaba ahí, ¿viste? ¿Será que tuve será que no? Y a cada rato quería hacerme ecografía, cosa que como que antes no te me había pasó. sucedido. Exacto. Sí. Bueno, primero te celebro reconocerse, o Sí, sea, sí. verse en el miedo que a veces no queremos ver, porque es una emoción como que está bastardeada, o sea, esta no hay que sentirla como si fuera Claro. posible. Y otra cosa más, voy a acotar que encima mi pareja me dice, pero ¿cómo si vos ya no sos primeriza? Tipo, Claro. ¿cómo me Claro. decís una cosa de esa peor? Claro. Y él sí, primerizo, me dice, entonces, ¿dónde estoy parado? O sea, Claro. yo pensé que vos estabas re... Aparte, él quería que vos le des la seguridad. No. Vos eras la ducha en esta historia, la ducha eras vos, querida, por favor. No. No, tremendo. Primero me parece que el miedo también tiene que ver con el conocimiento. Vos ahora sabías a qué situación te estabas enfrentando. Claro. Sabías de los riesgos, de las posibilidades. También tiene que ver el miedo con todo lo que hay en juego. O sea, no solo estaba ya tu vida y la de tu hija, sino que había otra hija a la que también había que atender y cuidar. Entonces, como que en el miedo entran muchas variables. No es de una sola causa, sino que hay muchas situaciones que acrecientan o lo amilanan, digamos. Lo interesante de mirarlo a la cara, como decía esto, de poder reconocerlo, es poder separar lo que es un hecho y lo que yo me estoy haciendo a la cabeza, como se dice en criollo, digamos, Claro. de no darme manija con las cosas que... o colabora por ahí, no darme tanta manija con lo que no es un hecho particular. Precisamente es eso. Se adelanta todas las preguntas que le iba a hacer Agustina. Hoy se vino picantísima. Precisamente eso tiene que ver, ¿no? Porque es muy ideal, muy romántico, está buenísimo. Y ojalá que a todos nos pase una cosa así, pero no nos pasa. Ay, tener miedo, me hubiera encantado aquella cuando tenía que decir, bueno, pará, a ver, ¿por qué me da miedo? Voy a separar si el miedo es mío, el conde de Drácula existe o no existe. No, tenía miedo, tenía un cagazo marca acme. Acme. Ahora pregunto, digo, en estos tiempos que corren y para mucha gente que seguramente tendrá miedo, habrá tenido miedo a morirse. A mí en los últimos tiempos me agarró miedo a morirme con la pandemia. Se murieron dos grandes amigos míos. Le mando un abrazo a la familia Bocchigiglio. Creo que sí, mi misma edad, pero nunca un pucho, nunca un alcohol, excelente siempre. No sé si habrá revestido una problemática de salud, pero se murió. Otro amigo acá de Corrientes, con el que hice muchos años deporte, que me consta que fue un deportista toda la vida, se terminé muriendo los dos en el hospital de campaña. Me entró miedito a morirme. Claro. Antes lo manejaba de una manera, pero después me dio miedo a morir y me dije, lo único que falta es que me agarre el COVID y me termine muriendo. Y ya llamé a algunos amigos, había che, si pasa esto, hace esto. Me despedí, me decía, Preparé ahora todo, me muero, te juro, preparé todo. Había preparado todo, ya hablaba con gente, che, fíjate, tal cosa, tal esto, tal otro. No, fuertísimo. Actué en consecuencia, digo. ¿Se puede ser preso del miedo? O sea, ¿cómo lo podemos manejar para tratar de atravesarlo de la mejor manera y que no nos haga mal, que no nos angustie? Calculo que miedo al que dirán, miedo al fracaso, miedo al ridículo. Nosotros los que estamos en este palo de la tele, digo, tratar de dar una buena imagen de un profesional de primera línea para que la gente que nos vea diga, wow, qué buen programa, qué bien presentable, un montón de cosas, no queremos ser ridículos, no queremos cometer un error. Digo, hay mucho temor constante a todo. Sí. ¿Cómo manejamos esa cuestión? Primero, reconocernos y aceptarnos. Tengo miedo y no tiene absolutamente nada de malo y es humano. Y
por ahí cada vez que uno puede expresar que tiene miedo, le da la oportunidad al otro también de poder decirlo y como que nos volvemos una sociedad más abierta en la que si siento algo lo puedo compartir. Y eso no es recibido del juicio, porque cuántas veces viene, yo digo, tengo miedo a tal cosa, ay, eso es una pavada, por ejemplo. ¿Cuántas veces hacemos eso con otras personas? Sí, olvídate. Y el miedo es tan personal, tan único y es tan importante empezar a respetarnos. Si una persona dice que tiene miedo, debe ser que lo siente. O sea, no va a estar diciendo que tiene miedo a una pavada por decirlo. Puede ser también, pero seguramente experimenta esa emoción. Entonces empezar a reconocernos, aceptarnos. Siento miedo y como que me doy el permiso de alguna manera y me empiezo a hacer preguntas, como vos decís, de qué me pasa con esta situación y empiezo a también por ahí, para mí es importante comunicar esto porque cuando el cerebro sabe hacer esa acción, tiene más recursos cuando se presenta. Entiendo. Entonces, si hablamos de que ante el miedo es una oportunidad también de reaccionar, como fue en tu caso, de tengo miedo a morirme, y entonces actúo en consecuencia para que mis cosas estén organizadas, el miedo sigue siendo O sea que yo un actué combustible. en base a mi miedo, actué en consecuencia, digo, ¿está bien lo que hice? ¿A eso me refiero? Y es una de las De las preparar salidas- todo por la duda si me iba. Es una de las salidas más saludables. Si tengo miedo, acciono. Porque Claro. si me quedo, como vos decís, solo en el miedo, es muy posible que el miedo me atrape. Y me atrapa emocional y físicamente, porque eso pasa con las emociones. Cuando yo no la nombro, no acciono, me quedo ahí, empieza a ser síntoma y se empieza a notar en el cuerpo, la empiezo a sentir. Agustina Cardoso, psicóloga y coaching ontológico. Nos encanta tenerla siempre en el programa, siempre nos encanta porque disfrutamos y como siempre lo digo, no me voy a cansar de decirlo, cada vez que está algo aprendemos, algo nos llevamos, así que quédate muy tranqui, Agustina, porque a mí particularmente siempre me dejás una pastillita, me dejás una semillita de algo que me queda dando vuelta y que me sirve. Y lo más interesante de todo y lo que me gusta es que lo pongo en práctica. Aprendemos y seguramente habrá mucha gente del otro lado que aprovechará también esta linda charla que tenemos. Me ¿Dónde te voy encuentra llena la de gente? alegría. Olvídate. Entonces, muchas Así que gracias. tu Ponete miedo- muy contenta. Que se vayan de esto. Por Es una pavada tu miedo, querida. ¿Cómo te encuentra la gente? Agustina A, porque no estaba disponible el dominio, Agustina A Cardoso en Instagram. y- ¿Cambiaste o es el mismo? No es el mismo. Ah, es el mismo, perfecto. Es el mismo. Perfecto, ok. Con ese es mi apellido. Después hablaremos de Cardoso. eso algún día. Sí. No, ¿yo estás convencido que era con Z? Sí, porque habitualmente es con Z. Ah, perfecto. El tuyo es con S. Es una excepción, sí. Excepción a la regla. Agustina Cardoso con nosotros ha estado. Pausa comercial y ya venimos con más pronóstico reservado en este martes picante.